siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted se ponga al día con los temas de nuestro municipio. En esta ocasión hablaremos del autocuidado y por eso estoy en compañía de la psicóloga Lady Johanna Guerra Aguirre. Ella trabaja desde la Estrategia de Salud Pública, un convenio del Hospital del municipio de Andes y la Administración Municipal. Lady, bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo para usted y para toda la comunidad andina. Listo, Lady. Como le mencionaba hace un momento a nuestros televidentes, vamos a hablar en este espacio del autocuidado, la importancia que se tiene por parte de cada uno de los individuos con respecto a esas necesidades que se deben de tener y ese cuidado que debemos de tener presente en el día a día. Entonces, empecemos definiendo ese término, a qué se le hace mención cuando hablamos en diferentes espacios del autocuidado. Bueno, el autocuidado puede definirse básicamente como ese conjunto de acciones que realiza una persona con el fin de controlar o mitigar esos factores de riesgo, tanto internos como externos, con el fin de que la persona evite un desequilibrio, ya sea físico o psicológico. En ese sentido, se puede decir básicamente que el autocuidado está enfocado en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Dentro de la dinámica que se maneja en el municipio de Andes y a través de la Estrategia de Salud Pública, y hablemos un poquito de otro tiempo, dejando de lado esos términos del aislamiento y de la cuarentena, en la dinámica que se maneja precisamente con los grupos poblacionales en los que se trabaja, como qué pautas empiezan a entregar en cada uno de los encuentros que usted realiza con las personas, para que contextualicemos un poquito y ya luego vamos a ir definiendo como los autocuidados que se deben de tener por parte de cada uno de los grupos poblacionales. Pero hablemos como de ese trabajo de campo que normalmente se realiza por parte de la estrategia y teniendo en cuenta el componente que usted lleva a cabo. Bueno, yo soy la encargada de la dimensión de salud sexual y reproductiva. Trabajo básicamente con todos los grupos poblacionales, desde los niños mayores de 5 años, jóvenes, adultos y adulto mayor. Precisamente con los niños más pequeños trabajo el tema de autocuidado y la importancia del reconocimiento corporal, de que ellos tengan todos esos hábitos de higiene muy bien introyectados, que cuiden su cuerpo, que sepan reconocer cada parte de sí y que le den el respeto y el valor a su cuerpo, ¿cierto? Con los jóvenes entro a trabajar, digamos que con los jóvenes del bachillerato entro a trabajar más que todo la salud sexual y reproductiva, enseñándoles cuáles son los métodos anticonceptivos, que ellos conozcan cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Con el adulto y adulto mayor, entonces trabajo más que todo, por ejemplo, cuáles son esas afectaciones que en el adulto mayor puede generar entonces la menopausia y la andropausia, esas consecuencias, cuáles son esos síntomas que generan y cuál es la mejor manera para trabajarlos y que no sean esos síntomas, digamos, que tan fuertes para ellos, porque eso no solamente genera cambios a nivel físico, sino también emocional. Entonces trabajo desde digamos que los requerimientos que cada población necesita. Bueno, hablemos un poquito de ese trabajo de campo, profundicemos un poco dentro de la dinámica que se lleva a cabo. De pronto hay muchas inquietudes, muchos mitos con respecto a esa temática que usted lleva a los grupos por parte, por ejemplo, de niños y jóvenes que son personas un poco menos expertas en cuanto a la temática. Sí, con los niños, digamos que me he encontrado con la mayoría de los niños, es curioso ver que uno cuando entra a trabajar con ellos, la parte de reconocimiento corporal y el autocuidado del cuerpo y el conocimiento del cuerpo, ellos tienen muchas, digamos que hay como un choque con los pequeños porque ellos les da pena hablar de sus órganos sexuales, se inhiben el hecho de decir yo tengo un pene o tengo una vagina, entonces se intimidan mucho por eso. Es más que todo como esa timidez de ellos. Ya con los jóvenes más que todo es como ese miedo a ellos hablar con los padres acerca de la sexualidad, de muchos no tener la confianza para contarles
por ejemplo, las dudas o hacerle las preguntas que necesitan. Entonces, muchas veces esos espacios en los colegios se prestan para eso, para que los jóvenes, cuando yo voy, me preguntan mucho acerca de todo, por ejemplo, más que todo la iniciación de la planificación, que con los padres de familia ese tema a veces no se toca. Entonces yo les explico que todo eso está estipulado dentro de sus derechos sexuales y reproductivos, y ellos ya entienden más fácilmente. Y muchos dicen, bueno, lo voy a hablar en mi familia para que ellos también comprendan, porque ellos consideran que la planificación familiar también es importante para ellos, ¿cierto? Porque muchos no están preparados para un embarazo no deseado o incluso para la transmisión de enfermedades sexuales. Entonces se tiene que trabajar el tema mucho más que todo en las familias. Hablemos precisamente de ese trabajo con familia y aprovechemos el espacio para dar recomendaciones, algunas pautas, sobre todo para los niños, teniendo en cuenta que, pues, lo menciona usted, hay un temor, hay una sensación de pena de los niños de explorar, conocer su cuerpo, de darle el nombre que debe tener o que tiene cada uno de los órganos sexuales. Entonces, ¿qué recomendaciones darle a esos padres que también pueden estar en una tónica de no saber cómo enseñarle a mi hijo, a mi hija, cómo debe mencionar su vagina, su pene? Pues ahí también hay un choque. Me gustaría que diéramos como algunas pautas para esas familias, para que puedan utilizarlas y que esos mitos y esa situación que se viene presentando empiece a quedar a un lado. Sí, Alejo, mira, con respecto a la sexualidad hay demasiados mitos y los padres no saben cómo afrontar esos temores ya cuando los niños empiezan como en esa etapa de preguntar, de conocerse, sienten temor, no saben cómo abordarlo, ¿cierto? Entonces ellos creen que por el hecho de hablarles a los niños los están incitando de pronto a que hagan las cosas, pero yo pienso que es peor, y eso también depende mucho de la manera como el padre aborda el tema con el pequeño. O sea, no hay que decirle las cosas de manera explícita, ¿cierto? Pero sí de una manera, digamos que tipo juego, algo más dinámico, enseñarle a los niños cada parte del cuerpo, cómo se debe cuidar, cómo se debe tratar, el respeto, y que los niños vayan teniendo esa sexualidad como algo natural y algo normal que hace parte de los seres humanos, ¿cierto? Que los papás eviten ponerle nombres diferentes a los órganos sexuales de los que son, porque a los padres ponerle esos órganos, esos nombres diferentes a los que debe ser, al pene y a la vagina, entonces de cierta manera le están poniendo como una especie de malicia, de algo que no, de lo que no se habla, de lo que no se toca. Entonces ahí es donde empiezan ya, digamos, como esos choques con los pequeños, porque entonces ya el niño entra a pensar, ¿por qué yo no puedo, por qué mi papá, mi mamá me dicen que es que el nombre del pene se le dice, por ejemplo, pipí, ¿cierto? O a la niña se le dice entonces la florecita y no vagina? Entonces hay algo malo en eso, porque ellos no me hablan con la verdad, mientras que mi profesora o mientras que la psicóloga del colegio nos dice que se llama de esta manera, ¿cierto? Entonces ahí debe haber una concordancia, ¿cierto?, entre los padres y las instituciones educativas para que aborden ese tema de la sexualidad de una manera más integral y no tan libre de tanto mito, ¿cierto? Ok. El trabajo con los jóvenes, ¿cómo vendría siendo? Y también, ¿qué recomendaciones se puede dar con los padres para poder acabar con esa barrera de poder establecer esa comunicación con mi hijo adolescente, para poder contar, hablar de planificación familiar, hablar de los métodos de protección a la hora de tener relaciones sexuales? ¿Qué podemos recomendar a esos padres que, pues, lamentablemente aún quedan muchos en el municipio de Andes muy conservadores, y entonces tienden a estar con estos temas callados, y lo que tenemos como resultado son situaciones complejas? Madres adolescentes, chicos que no han terminado de estudiar y están enfrentándose a ser padres de familia. Entonces, ¿cómo puede ser esa recomendación para los padres en este caso? Mira, Alejo, yo lo que te explicaba ahora, o sea, desafortunadamente los padres aún siguen pensando que si ponen, por ejemplo, si le dan la confianza a su hija de que empiece ya a planificar, entonces la está incitando para que la chica empiece a tener relaciones sexuales, ¿cierto? Ese es el temor de muchas. Y yo pienso que antes eso debería tomarse de parte de los padres de buen modo, porque entonces le está teniendo la confianza de decirle.
Y si muchas veces las chicas no se atreven a decir eso a los padres, es porque obviamente no les ha dado la confianza para hacerlo. Lo van a hacer al escondido, y yo pienso que es mucho peor, ¿cierto? Entonces, ahí básicamente, ¿qué es? O sea, yo comprendo y considero que, claro, un padre no puede ser amigo de su hijo, pero sí darle mucha confianza para que aborden todos esos temas, y más de la sexualidad, que es algo tan delicado, porque yo realmente cuando voy a las instituciones educativas me encuentro con muchos mitos por parte de los chicos que los mismos padres de familia, digamos, que les han introyectado. Y que el problema, Lady, perdón, ahorita no puede ser solamente tener embarazos no deseados, sino que hay enfermedades de transmisión sexual, hay una situación compleja también vista desde ese lado, desde la salud física. Exactamente, y eso es lo que yo recalco mucho en los chicos. Yo les digo, muchachos, no es solamente entonces tomarme la pastilla, ¿cierto? También usar el preservativo, porque es que el preservativo también me está protegiendo a mí de contraer una ITS, ¿cierto? Una infección de transmisión sexual. Y muchas veces no lo tienen presente. Ellos creen que con tomarse la pastilla o ponerse la inyección, ya con eso estoy protegido. Y como les recalco yo siempre, no hay ni un método anticonceptivo 100% seguro. Yo puedo estar planificando juiciosa, pero siempre va a haber un 99.9% de probabilidad de un embarazo. Las enfermedades de transmisión sexual están en estos momentos, y como les explico yo, por ejemplo, la OMS determinó que a nivel mundial cada día 1 millón de personas se contrae una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, a veces yo entro como a trabajar todo eso, a hacerles una concientización a ellos para que vean que es un problema serio, de que no es algo tan deportivo como ellos a veces lo toman, y que la vida sexual se debe iniciar es cuando yo estoy preparada, o cuando yo estoy preparado, no cuando mi amigo me esté preguntando, usted ya lo hizo, ¿por qué se ha quedado? ¿Qué pasa? Entonces, eso es, y muchos me preguntan, venga, ¿yo cuándo puedo empezar mi vida sexual? ¿Yo cuándo puedo empezar a tener relaciones? Yo lo que les digo es cuando usted esté preparado. Y hay un tema ahí todo, también psicológicamente. desde el ámbito social, como lo mencionabas, con el tema de los amigos o del grupo de amigos del colegio, puede ser en este caso, donde tienden también como a retarse, ¿no? Es que yo ya lo hice, entonces usted también lo tiene que hacer. Eso ahí tenemos que dejar también de un lado esa concepción, porque es mi cuerpo, yo decido cuándo hacer esa situación, cuándo dar ese paso, porque finalmente el que va a recibir placer o va a recibir algún tipo de enfermedad soy yo. No tenemos que estar condicionados por esas otras personas. Sí, exactamente. Yo les digo a ellos, ustedes deben iniciar una vida sexual responsable, pero es cuando ya ustedes se sientan preparados para ese paso, ¿cierto? Porque si ustedes desafortunadamente contraen una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo, ¿quién va a ser el único responsable? Usted, ¿cierto? No va a ser su amigo. Usted es el que tiene que tener ese peso, digamos que en los hombros, de lo que hizo, de la decisión que tomó de manera apresurada, solamente por no quedarse atrás del amigo. Entonces, es una manera, digamos, que de hacerlo chocar a ellos con la realidad, para que ellos vean que esto no es, digamos, que tan deportivamente, no se puede tomar como un juego, pues. Listo, Lady. Volviendo al tema como central del espacio, el autocuidado. Dentro de este tema también cambian algunas características que debemos tener en cuenta según la edad de las personas. ¿Varían las condiciones del autocuidado o hay como un estándar para toda la población? No, mira, Alejo, que el autocuidado se debe tener en cuenta teniendo, digamos, que en cuenta las diferentes etapas de la vida, ¿cierto? Entonces empecemos hablando desde la niñez, por ejemplo, ¿qué recomendaciones o cuáles son como esas pautas para poder tener en cuenta dentro de las familias andinas? Por ejemplo, con los chicos, obviamente pues un niño no puede decir que va a tener un autocuidado el 100% de él, ¿cierto? Porque obviamente depende pues también de sus padres. Pero sí es importante que los padres de familia se concienticen de que el chico vaya tomando responsabilidades, de irle creando hábitos de vida saludable a los niños, porque eso les va a fortalecer mucho su desarrollo, va a repercutir mucho en la autonomía, porque un niño que usted le da herramientas para la vida es un niño que va a ser mucho más maduro, va a ser más racional, va a tomar mejores decisiones, y aparte de eso va a tener mejor autonomía, va a poder desenvolverse perfectamente en el ambiente cuando los padres no estén, ¿cierto? Entonces, importante que los niños sepan que los papás, cosas tan básicas como por ejemplo lavado de las manos,
por ejemplo, antes de comer, después de si jugó con la mascota, después si estuvo jugando en la calle, después de que salió del baño, lavarse las manos, tener buena higiene bucal. Con los niños es supremamente importante establecer un buen hábito del sueño, que los niños siempre se acuesten a la misma hora, traten de levantarse a la misma hora, que se desconecten del televisor preferiblemente una hora antes o de los aparatos electrónicos antes de dormirse, para que el cerebro se vaya acostumbrando y el cerebro ya sepa, ya me puedo ir desconectando, ya es hora de irme durmiendo, y de esa manera el niño va adquiriendo una buena higiene del sueño, ¿cierto? La alimentación también es supremamente importante. Los niños necesitan una alimentación saludable, equilibrada. Eso les va a ayudar en su desarrollo, por ejemplo, neuronal. Van a tener un mejor también desarrollo físico, motor. Entonces, con los papás es eso, que vayan de cierta manera a modo de juego y que les vayan explicando a los niños, es que a partir de hoy vamos a crear esta rutina. No hacerlo como de manera autoritaria, imponiendo, sino también poniendo como, teniendo en cuenta la opinión y la voluntad del niño. Pues no dejándolo hacer lo que le dé la gana y acostándose a las 10, 11 de la noche, pero sí estableciendo en conjunto como ese tipo de situaciones para poder que haya un buen desarrollo. Exacto, básicamente que es hacer como una negociación con los chicos, ¿cierto? Negociar con ellos, bueno, a partir de hoy vamos a crear esta rutina, e irla creando de manera progresiva, poco a poco, para que el niño se habitúe y ya cree una rutina. Ya el niño sabe que si, por ejemplo, come, se debe cepillar los dientes, y que a tal hora el niño se debe ir organizando para irse a dormir, pero eso se debe hacer de manera paulatina, y es importante también que los papás le expliquen la importancia del por qué están haciendo las cosas. Mira, es que nos debemos acostar, por ejemplo, a las 8, porque es importante, porque tú eres un niño, necesitas descansar, tu cerebro tiene que descansar, para que mañana puedas estar atento, para que mañana puedas estar más despierto. Es importante no solamente decirle a los chicos lo que deben hacer, sino darle también la importancia de que ellos conozcan el por qué eso se está haciendo, y no simplemente que lo tomen como una orden. Dentro de esas dinámicas, Lady, que se van estableciendo con los chicos, también y la negociación que usted mencionaba, puede ser también como, bueno, si aceptas hacer estas actividades, por decirlo de alguna manera, o si aceptas acostarte toda la semana a tal hora, el fin de semana te voy a premiar con algo. Puede ser como ese tipo de negociaciones al inicio, para poder que no llegue a haber un choque como inicial, porque sabemos también que las familias colombianas tendemos a ver televisión hasta que ya tenemos sueño, y es normal que los niños pequeños, las personas que están de corta edad en las casas, estén ahí con los papás al lado del televisor viendo X o Y programa, y puede ser difícil en ese momento llegar a hacer ese cambio en el chip, ¿cierto? Claro, ahorita que estamos con el tema de la cuarentena, pasamos más tiempo en casa, entonces este tipo de aparatos tecnológicos, el uso de las tecnologías se vuelve un poquito más común, más constante. Ahí entonces, de pronto, ¿qué recomiendas para que los padres tengan en cuenta con ese tema de no hacer el choque luego de no tener el hábito? ¿Cómo empezar con un niño, por ejemplo, de 6 años? Ya son 6 años en los que no se le ha impuesto este hábito. ¿Qué podemos recomendar como en ese tipo o en esa situación, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, con un niño de 6 años, como te decía, entonces hablar con ellos, explicarles la importancia. O sea, los papás no todo el tiempo saben cómo actuar frente a una situación, y cuando escuchan una posible solución dicen, la quiero aplicar, no lo sabía, lo voy a poner en práctica. ¿Qué se debe hacer? Sentarse con el chico, explicarle. Los niños entienden y entienden perfectamente. A veces los papás cometen el error de ocultarle las situaciones a los pequeños, ¿cierto? Y desconociendo que los niños, si se les explica de manera correcta, ellos logran comprender muchas cosas. Explicarle, y entonces de manera paulatina le vas a decir, mira, yo escuché que es importante que un niño de 6 años duerma, porque eso le va a ayudar a que sus neuronas tengan un mejor desarrollo, a que tú puedas dormir mejor, que tengas mejor concentración, más atención, de que todas tus funciones cognitivas estén completamente estables, ¿cierto? Es importante eso. Entonces, a partir de hoy, ¿qué te parece si vamos a crear una rutina, una buena higiene de sueño, y vamos a empezar a acostarnos a esta hora? Lo vamos a hacer por tantos días. Me vas a ir diciendo cómo te sientes, es explicarle. Y si alcanzamos una meta, con los chicos es trabajar mucho como desde las metas. Si cumples la meta, te doy esto, aunque todo el tiempo pues no se puede hacer, porque también es como
no es bueno pues como que el niño simplemente está haciendo las cosas por una recompensa, pero al principio sí, sería chévere, digamos que decirles de una recompensa para que hagan esas nuevas rutinas. Ya con el tiempo ya el niño va a crear el hábito completamente. Puede ser mucho más difícil al hablar de jóvenes. Esos términos del autocuidado en la juventud, ¿cómo se vienen implementando? ¿Cuál es como el lineamiento que se recomienda desde la estrategia que usted maneja para tener en cuenta dentro de lo que debemos aplicar en el día a día? Con los chicos, digamos que con los jóvenes es un poco más difícil y muchas veces esas rutinas que tiene cada joven entran a chocar con los padres de familia, ¿cierto? Porque entonces a veces los papás creen que con la autoridad y pasando por encima de los gustos o las preferencias de los muchachos, ya con eso ya los muchachos van a hacer las cosas y es peor. Y con los muchachos, con los jóvenes, sí es de mucha negociación, incluso más que con los pequeños. Claro. ¿Cierto? Porque ya hay más tiempo, supongo, y lo veo de esa forma. Ya uno con 15 años de no tener hábitos, dentro de lo que mencionabas, acostarnos a una hora, levantarnos a otra, dejar una hora antes el uso de aparatos tecnológicos, también empieza a tener un grado de dificultad, sobre todo porque la juventud de hoy es una juventud totalmente cibernética, por decirlo de alguna manera. Entonces, desligarnos del celular, del televisor, del computador antes de dormir puede ser un poco complejo. Inclusive puede ser hasta difícil que concilien el sueño si no tienen ese hábito. Entonces ahí, como lo dices, es más complejo por parte de ellos. Sí, pero ahí sería muy importante también que los papás entren a hacer una buena negociación y tengan una buena comunicación con los muchachos. La tolerancia ahí también juega un papel importante, porque si yo como padre llego donde el joven y soy estricto, va a haber un choque. Sí, claro, también. Es que un hábito no se puede interrumpir de manera abrupta, porque eso genera demasiado angustia, demasiado estrés y es mucho peor, ¿cierto? Porque ante una situación difícil no sabemos cómo vamos a reaccionar, y más un chico de 15 años, un adolescente, digamos que no va a reaccionar de la mejor manera si el papá o la mamá llega de manera autoritaria a decirle, es que usted de ahora en adelante se va a acostar a las 9 de la noche, ¿cierto? Obviamente eso no lo va a hacer. Pero si ya la mamá o el papá entran a negociar y a explicarle la importancia de que él tenga una higiene de sueño, de que él tenga unos hábitos de vida saludables, ¿cierto? De que evite el consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos, de que haga actividad física, de que, o sea, es más que todo entrar a que ellos se concienticen de la importancia de tener un estilo de vida saludable. Claro, es importante también que vean que lo que se está sugiriendo en el programa y que posiblemente los padres pueden poner en práctica desde sus hogares es para su bienestar, es pensando en un mejor vivir, en estabilidad emocional más adelante, porque hoy el encierro nos lleva a estar desconectados del contacto físico, pero conectados en el medio cibernético, porque pues las clases son virtuales para las personas que están estudiando, el teletrabajo, pero también puede darse la situación opuesta en algún momento de la vida y puede ser un poco más traumático separarnos, como lo decías, con un choque del hábito de tener el celular, del computador. Entonces la idea es sacar como tiempo para todo y saber administrar el tiempo en el día a día para que haya ese equilibrio. Sí, es eso, y básicamente lo que yo siempre recomiendo es que si los padres quieren que sus hijos tengan hábitos de vida saludable y tengan un buen autocuidado, es que los padres también lo apliquen. El ejemplo. Exactamente. Entonces ahí pasemos a hablar de esos lineamientos del autocuidado en adultos dentro de esta dinámica que vienen siendo pues como muy similares a la juventud, pero ya tenemos adultos mayores en esa etapa de formación. Los padres tienden a estar pues en esa etapa de adultos mayores. ¿Cómo pueden cambiar los parámetros entonces en el autocuidado para esta población? En adulto mayor, digamos que sería básicamente como, porque es lamentable ver que algunos adultos mayores, pese a que están en sus hogares, se sienten abandonados, porque nadie se sienta con ellos a conversar. Nadie les pregunta, abuelo, ¿usted cómo amaneció? Abuela, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cierto? Nadie saca un rato para dedicarle a ese abuelo. Entonces eso hay que tenerlo presente también. El no es solamente intergeneracional ahí con las personas que convivo también es importante. Sí, claro. Poner en común mi experiencia como joven, pero también sacar el tiempo y ser consciente de que debo escuchar a
a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, para conocer un poco desde la experiencia también. Sí, porque desafortunadamente me he encontrado con algunos abuelos que dicen, yo vivo con mi hijo, con mi hija, mis nietos, pero ellos todo el tiempo salen a trabajar y mis nietos están pegados en el computador, en el celular, entonces yo soy como un mueble más, podría decirlo así, en la casa, nadie me presta atención, nadie me escucha. Entonces no es solamente que digan que es que el abuelo tiene todo, ¿cierto? El abuelo tiene los suplementos alimentarios, tiene la comida, tiene la ropa, pero no, los abuelos también necesitan ser escuchados, porque eso es una parte importante también para ellos, sentirse parte de la familia, sentirse que todavía no están excluidos. Y en ellos es también muy factible que se desarrolle un episodio depresivo debido a eso. Al abandono que muchas veces ellos sienten y porque también se sienten, digamos, que un estorbo, porque ya perdieron mucha de sus funciones, de su funcionalidad, sienten que ya no son tan productivos. En ese sentido, pues yo les puedo recomendar a las familias, a los que tienen abuelos en casa, no les quiten todavía, digamos, que esa autonomía, déjenlos que ellos hagan algo. Si ellos quieren participar haciendo cosas en la casa, déjenlos. Si la abuela quiere barrer, déjela que barra. Si el abuelo quiere hacer, por ejemplo, ayudar en alguna cosa del hogar, debe de permitirse que lo haga, porque ellos necesitan todavía sentirse útiles. Porque muchas familias optan por decir, no, usted sentadito, acostadito, ¿cierto? Que no se muevan. Y eso desafortunadamente repercute no solamente a nivel psicológico, sino físico, porque es que los abuelos necesitan hacer mucha actividad física para que ellos no pierdan la movilidad y no pierdan esa tonicidad muscular, ¿cierto? Así se les puede evitar, por ejemplo, una caída. Cuando ellos tienen sus huesos fortalecidos, sus músculos fortalecidos, también les ayuda a ellos para que sean más libres y más autónomos. Dentro de eso que mencionas, creo que es importante entonces aclarar, el autocuidado en los adultos mayores parte mucho de la vinculación del núcleo familiar, pero ellos también deben ser conscientes de hasta dónde pueden llegar, no excederse en el esfuerzo que están haciendo y ser conscientes de sus limitaciones físicas también. Sí, claro, pero eso ya se crea ya se hace como un consenso en la familia, ¿cierto? Y es lo que yo digo, cuando hay un núcleo familiar establecido, entonces cada persona debe crear, digamos, que su cronograma o las cosas, o las actividades que cada uno va a hacer, desde el niño hasta el abuelo, pero entonces, porque entonces el niño, ¿qué se le puede decir? El niño tiene 4 años, tiene 5 años, el niño puede recoger los juguetes después de que termine de jugar, ¿cierto? Puede recoger su ropa cuando termine de bañarse, de vestirse, o sea, puede hacer muchas cosas. La mamá también tiene sus actividades, el papá tiene sus actividades, el abuelo también se le pueden poner actividades, el abuelo se le puede decir, bueno, abuelo, si usted quiere, no sé, regar las plantas, ¿cierto? Puede ayudar a barrer la casa, puede lavar, por ejemplo, un plato. Si a la abuela le gusta cocinar, déjela cocinar cuando ella pueda y quiera dejarla cocinar, porque es también eso, incluirlos dentro de las actividades de la familia. Se nos va acabando el tiempo, Lady, no quiero que dejemos el tema de la contingencia, qué autocuidados debemos tener y qué recomendaciones se deben tener por estos días de aislamiento. En estos días de aislamiento, como les he manifestado a algunas personas, es importante que sigan teniendo las restricciones en casa, ¿cierto? Que si una persona de la familia va a salir, que sea esa única persona la que todo el tiempo salga, ¿cierto? Que salga con todas las medidas de protección, de bioseguridad, entonces salir con el tapabocas, siempre cargar entonces su desinfectante, cuando llegue a casa entonces desinfectar las bolsas con las que llevó el mercado, lavarse las manos, si es posible quitarse la ropa antes de entrar a la casa, quitarse los zapatos, lavar la ropa, en la casa tener muy buena asepsia, que la casa siempre esté bien ventilada, que haya una buena limpieza entonces de todos los elementos en la casa, de las mesas, de las puertas, de los teléfonos celulares, y ya digamos que cuando levanten de manera la cuarentena obligatoria, que las personas no se tranquilicen por eso, porque esas medidas se deben seguir teniendo en cuenta si queremos seguir digamos que teniendo buena salud, ¿cierto? Y evitar el contagio. Pero entonces, evitar el contagio, ¿de qué depende? De las medidas preventivas que cada uno tomemos en nuestros hogares. Importante entonces ser conscientes del autocuidado, de qué prácticas estoy realizando para poder cuidar mi cuerpo, mi salud y con eso cuidar la salud de las personas que nos rodean. Lady, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, Alejandro, a ustedes y a toda la comunidad
comunidad andina. Televidentes, a ustedes gracias por habernos acompañado desde sus hogares. Hoy nos pusimos al día con el autocuidado, con el personal de salud pública de la ESI Hospital San Rafael de Andes y de la administración municipal. Nos vemos en una próxima oportunidad. AUPAN, la televisión de los andinos.